Buenas noches, profesor Dexter Aranda. El grupo conformado por los integrantes Carmen Flores, Arelis Pití, Esther Rivera y mi persona, Manuel Urriola, estaremos presentando el examen semestral en referencia a la diversidad en el sistema educativo. Las áreas a desarrollar, principalmente todo lo relacionado a la atención a la diversidad en el sistema educativo. ¿Qué entendemos por diversidad y qué aspectos de dicha diversidad hay que atender? Veremos también los grandes tipos de respuesta a la diversidad, aquellas concepciones educativas, las adaptaciones curriculares, qué es lo que se entiende por estas adaptaciones curriculares, cuáles son sus características, cuáles son los tipos, y veremos también los procesos a seguir para la realización de estas adaptaciones curriculares que deben ser individualizadas. Y por último veremos recomendaciones y conclusiones en referencia a este tema. De manera introductoria, vemos que desde los orígenes de la humanidad siempre ha existido la diversidad. Coexistimos en un mundo donde los seres pertenecemos a distintas nacionalidades, sexo, raza, clases sociales, creencias e ideología. Es decir, somos diversos, somos peculiares, somos diferentes. Por lo cual la atención a la diversidad debemos entenderla como un principio educativo el cual se encuentra enfocado en dar respuestas a aquellas necesidades especiales que presentan los alumnos. La escuela entonces ha de conseguir el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa a la vez comprensiva, diversificada, proporcionando una cultura común a todos los humanos que evite la discriminación y desigualdad de oportunidades y respetando al mismo tiempo sus características y necesidades individuales. En el contexto educativo, podemos decir que todos los alumnos tienen derecho a recibir una educación integral y a una formación profesional y ocupacional eficaz durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos entonces el primer punto, la atención a la diversidad en el sistema educativo. La educación inclusiva está contemplada en Panamá en la ley número 34 del 6 de julio de 1995. Esta responsabilidad es del sistema regular e involucra adecuaciones, modificaciones en la malla curricular, en donde los docentes están en las aulas de clase y son los que ponen en práctica todas las metodologías para garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje exitoso de todos los estudiantes. La atención a la diversidad es un tema que genera el interés de políticas públicas en educación de un número significativo de países del mundo. Y Panamá no es exento de ese interés por elevar la educación o por incluir la diversidad en el aula como tal. Actualmente se habla de una educación inclusiva que pone un valor agregado y positivo en el aspecto de la diversidad de los grupos escolares. Estadísticamente en Panamá podemos decir que en el año 2019 un estudio realizado por la CENACYT arrojó que el 72% de las escuelas no tienen docentes especiales. El 48% de los estudiantes con necesidades especiales se mantenían en aulas regulares a tiempo completo sin personal especializado. Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación confirió al alumnado con necesidades educativas especiales, asociados o no a una discapacidad específica, el derecho a libre ingreso en el sistema educativo regular. Ahora bien, ¿qué entendemos por diversidad y qué aspectos de dicha diversidad hay que atender? Es aquí en donde surge o se compagina el término
necesidades educativas especiales, que abarca todas aquellas necesidades propias del alumno en referencia a la obtención de conocimiento y poder concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El caso de alumnos especiales, ya sea discapacitados física o mentalmente o superdotados, que presentan algunos inconvenientes en adquirir conocimientos significativos, porque demandan lugares o escuelas especializadas o más bien, educadores especiales que puedan atender esa diversidad educativa. Obviamente no podemos dejar de pasar por alto el significado o lo que abarca el término de diversidad. En este caso, centrándonos en la diversidad educativa, que muchas veces es entendido o se piensa que está circunscrito a aquellos alumnos que se apartan del común del alumnado, pero visto de manera negativa. Y esta manera de verlo de forma negativa dificulta una integración completa de un alumno diverso. Entonces, la atención a la diversidad educativa es una terminología que poco a poco ha ido ocupando el campo de lo que hasta ahora podríamos categorizar bajo la consideración de necesidades educativas especiales, como lo mencioné anteriormente, extendiéndose la diversidad a aquellos rasgos y o factores que hacen a las personas diferentes en el sistema escolar. ¿Qué aspectos entonces debemos atender en la diversidad? Hay factores que están directamente relacionados con o que deben ser atendidos en cuanto a la diversidad. Están los factores físicos, los factores socioculturales y los factores académicos. Los factores físicos, pues más que nada aquellos que pueden ser analizados a través de la diversidad de sexo, es decir, bajo una dimensión biológica que se entiende por distinguir el rol o funcionamiento de cada sexo de manera diferente, en donde cada sexo se le atribuye ritmos de desarrollo diferentes e igualmente están relacionados los aspectos de la edad cronológica y el desarrollo corporal. Otro factor es el factor sociocultural. Estos son aquellos relacionados con la procedencia social, cultural o geográfica, generando una diversidad dentro del aula. Podríamos decir entonces que aquella pertenencia a diferentes religiones, creencias, hábitos, costumbres, inclusive el lenguaje, son características que obligan a dar una respuesta educativa que garantice los principios de igualdad y equidad. Igualmente están los factores académicos, que comprenden elementos que influyen directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que estos elementos deben ser dirigidos a impartir contenidos académicos basados en los mismos. Entre ellos está la capacidad de aprendizaje, los conocimientos previos que posea cada alumno e igualmente la motivación que adquiera el alumno frente a nuevos conocimientos que sean de aliciente para obtener un aprendizaje significativo como tal. ¿Y cuáles son los grandes tipos de respuestas a la diversidad? Podemos basarnos o centrarnos en tres tipos de respuestas. En cuanto al contexto del centro educativo, en cuanto al contexto del aula y al currículum escolar. La respuesta a la diversidad en el contexto del centro educativo es un hecho bastante demostrado, que las escuelas que mejor responden a la diversidad del alumnado no solo favorecen el adecuado desarrollo de estos, sino que también son las que más crecen como institución. Por otro lado, está la respuesta a la diversidad en el contexto en el aula. Aquí vemos todo lo que está relacionado directamente a aquellas metodologías impartidas por el docente, aquellas decisiones adoptadas en el proyecto del centro para dar respuesta a la diversidad y que
las mismas se materializan en el aula, ya que en ella tienen lugar principalmente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Igualmente está entonces la respuesta a la diversidad en el currículum escolar. Aquí entonces podemos ver que la respuesta implica un currículum amplio, un currículum equilibrado, un currículum flexible en cuanto al tipo de capacidades y contenidos que contempla, dirigidos básicamente a esa diversidad mencionada anteriormente, diversidad de culto, diversidad de necesidades educativas especiales, necesidades de lenguaje inclusive, que abarcan esta respuesta al currículum escolar. A continuación, la compañera estará tocando demás temas siguientes. Las concepciones educativas. La educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla a lo largo de la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad en general. Lógicamente, hablar de una concepción trae de trasfondo una visión de hombre y de persona, la cual influye en el cómo se desarrolla la enseñanza en cada época. Como se observa en la imagen, las concepciones educativas es la forma de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje vista de dos concepciones, lo tradicional y lo moderno. Por un lado, en lo tradicional, el aprendizaje del estudiante es pasivo, conformista, memorístico, y la enseñanza es impartida por el profesor, la cual es autoritaria, vertical y estática. Por otra parte, en lo moderno, el aprendizaje del estudiante es más activo y significativo. Por ello, la enseñanza del profesor es dinámico, innovador y constructivo. En un sentido amplio, las concepciones educativas sobre la enseñanza y aprendizaje constituyen un entramado de sentidos y significados que sobre la enseñanza y el aprendizaje construyen y organizan los sujetos. Concepciones educativas en contexto de diversidad socioeducativa. Ellas son 1. Concepciones educativas sobre el aprendizaje. Corresponde al grupo de significados y sentidos que sostienen los docentes sobre el aprendizaje y la acción de aprender. Se articulan especialmente a partir del conocimiento pedagógico y de la materia, del currículum de formación y de forma importante a partir de la experiencia como docente y aprendiz de la profesión. Y 2. Concepciones educativas sobre la enseñanza. Corresponde al grupo de significados y sentidos que sostienen los docentes sobre la acción de enseñar. Se construye situadamente sobre las experiencias con estudiantes. Desde esta diversidad percibida, se fundamenta una docencia que realza la necesidad de un vínculo docente-estudiante, que permite por un lado detectar estas necesidades y también sirve como plataforma para el proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de las concepciones educativas nos permite entender que en el proceso educativo encontraremos que los estudiantes pueden presentar diversidad de ideas, experiencias, actitudes previas, diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de interés, motivaciones y expectativas y diversidad de capacidades y del ritmo de desarrollos. Los alumnos con necesidades educativas especiales precisan de una respuesta educativa específica que organice situaciones de aprendizaje adecuadas a estas necesidades a través de cambios en el currículo, las cuales se centran en 3 estrategias de atención a la diversidad, que son la aceleración, el agrupamiento total o parcial y el enriquecimiento. Es por ello que atender a la diversidad del alumnado reclama la realización de un proyecto educativo y curricular de centro atento a las diferencias individuales y de unas programaciones que lleven a la realidad del aula las intenciones de concreciones institucionales. Adaptaciones curriculares. Es un error suponer que la escuela tiene como función la de homogeneizar a los alumnos a partir de un modelo de formación dado.
sería desconocer la diversidad como una de las características que distinguen a los individuos en cualquier lugar y momento. Partamos del principio que todos los alumnos son diferentes, que sus necesidades educativas de igual forma son distintas, que no todos aprenden al mismo ritmo ni de igual manera, que sus capacidades y habilidades difieren, que sus intereses varían y que sus expectativas hacia el conocimiento son consecuencia de la influencia de su medio ambiente. Las adaptaciones curriculares no consisten solamente en su ajuste a determinadas condiciones individuales o sociales de los alumnos, sino en un esfuerzo por alcanzar los objetivos educativos a partir del reconocimiento de la diversidad del alumnado y de las necesidades reales experimentadas en cada centro escolar. Por lo tanto, es indispensable visualizar un círculo que integre esta diversidad como eje central para su desarrollo, particularizando cada experiencia con base a las características de los educandos y de acuerdo con los medios disponibles. Una de las razones por las cuales es indispensable asumir una postura más flexible con respecto al currículum es que el trabajo educativo en el contexto de la integración se fundamenta en la identificación de las necesidades educativas de los niños en general y de las necesidades educativas especiales, por lo que mediante la intervención pedagógica permanente se realizan ajustes a los procedimientos, a los materiales de trabajo, a los contenidos, entre otros, en función de tales necesidades. Estamos hablando entonces de que el docente realizará adecuaciones al currículo, adecuaciones que se justifican porque la medida de la acción escolar la constituye el alumno. A continuación, voy a explicarles acerca del concepto de adaptaciones curriculares y características de las adaptaciones curriculares. Vamos a empezar explicando qué es adaptación curricular. Se puede entender como un proceso de toma de decisiones compartido tendiente a ajustar y complementar el currículum común para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos y lograr su máximo desarrollo personal y social. Este ajuste beneficia al estudiante de manera que él pueda alcanzar los objetivos que ya se ha planificado previamente. A través de esta imagen podemos ver entonces que las adaptaciones curriculares son modificaciones. Todas estas modificaciones son en pro del estudiante. Entonces, los elementos del currículum son, por ejemplo, en función de los objetivos fundamentales, en función de los contenidos mínimos y en función de los indicadores de evaluación. Estos tres tipos de elementos o funciones del currículum permiten que el estudiante tenga un ajuste necesario para poder ver el progreso del mismo. Vemos entonces que las características de las adaptaciones curriculares pertenecen a un proceso y un producto dinámico y flexible. Pone énfasis en los aprendizajes de los distintos sectores y subsectores del currículum. Parte de la evaluación del alumno, del contexto educativo y familiar. También podemos ver que se centran en las necesidades individuales del alumno y en modificar el contexto educativo. Vemos también que son funcionales y realistas, reflejan por escrito las medidas relevantes, su responsabilidad es compartida, es decir, profesor de aula, profesional de apoyo, no únicamente recae la responsabilidad sobre el profesor, sino que es un trabajo en equipo, necesita de apoyo y también cuenta o necesita la colaboración de la familia, como mencioné, trabajo en equipo. De esta manera podemos ver en algunas características que forman parte de las adaptaciones curriculares. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Arelis. Continuando con lo expuesto por mi compañera Esther María, hablaré sobre los tipos de adaptaciones curriculares. Cuando tengamos identificadas las necesidades principales y las prioridades de cada alumno y alumna,
El docente trabajará en conjunto recibiendo apoyo del personal de educación especial para decidir cuáles serán las adaptaciones que los alumnos van a requerir. Estas adaptaciones se dividen en las siguientes. Adaptaciones curriculares de acceso al currículo. Son aquellas que deben responder a las necesidades específicas de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, que por presentar alguna deficiencia motora o sensorial requieren de algún tipo de adecuación al currículo. Las de acceso espacial tienen los siguientes aspectos. Adaptación en la sonorización del aula. Son aulas acondicionadas, sin ruidos continuos, sin ecos ni reverberaciones. Estas aulas son indicadas para alumnos con discapacidad auditiva, visual o que por alguna condición particular requieren de un ambiente con poca estimulación auditiva, como en el caso del autismo y la discapacidad intelectual. También se encuentran las adaptaciones en la iluminación del aula. Estas son la adecuada iluminación de las aulas, ventanas que proporcionan luz natural y artificial suficiente y son condiciones necesarias para los alumnos con discapacidades sensoriales. Las adaptaciones en el espacio físico incluye rampas, pasamanos, ascensores, braille en las puertas, estímulos visuales y auditivos, ejemplo, una luz cuando suena el timbre. También tenemos las de acceso material, la cual tiene los siguientes aspectos. Materiales adaptados. Son los materiales de uso común, pero que se adaptan para el uso adecuado por parte del alumno con necesidad especial. Ejemplo, la adaptación de útiles de escritura, tijeras adaptadas, láminas plastificadas, pupitres inclinados, entre otros. Otro aspecto es los materiales específicos, como las computadoras con adaptación en los hardwares y software, comunicadores electrónicos con salidas de voz o escritas, también los mobiliarios en el caso de sillas especiales o mesas en forma de U. También los equipos de frecuencia modulada, implantes cocleares para discapacidad auditiva y la máquina braille para el área de la discapacidad visual. Otro aspecto es el acceso de comunicación. Estos son sistemas alternativos o complementarios a la comunicación del lenguaje oral. Por ejemplo, está el sistema braille, el sistema BLIS, el sistema pictográfico de comunicación y el lenguaje de señas, entre otros. Otra de las adaptaciones que podemos mencionar son las adaptaciones curriculares de los elementos básicos del currículo. Estas son aquellas modificaciones que se realizan desde la programación, a los objetivos, a los contenidos, las actividades, las metodologías y evaluación para poder atender las diferencias individualizadas de cada alumno y alumna. Estas se clasifican en no significativas y significativas. Las adaptaciones curriculares no significativas son aquellas adaptaciones a los tiempos, a las actividades, a la metodología, a las técnicas y a los instrumentos de evaluación. La responsabilidad le corresponde al profesor tutor en colaboración con el profesor especialista, como por ejemplo el profesor especialista en audición y lenguaje o en pedagogía terapéutica. Esta adaptación curricular no significativa cuenta con los siguientes aspectos. El cómo evaluar. El cómo evaluar se refiere a aquellas adaptaciones de los modos de evaluación a las necesidades del alumno. Por ejemplo, si un alumno tiene un brazo enyesado, se le realizará un examen oral y no escrito. En el aspecto de la metodología, se sugieren ciertas estrategias de cómo enseñar. Por ejemplo, si un alumno debemos explicarle los contenidos de otra forma o también explicándoselos más despacio o más veces.
El siguiente aspecto es la priorización de objetivos o contenidos. Se pondrá más importancia o relevancia a algunos contenidos y objetivos que a otros. Ejemplo, la integración de grupo, la autonomía y la comunicación. Y el último aspecto es la temporalización de los contenidos u objetivos. Aquí se ofrece más tiempo para que alcancen algunos de estos elementos, pero se respeta el grado o el nivel. Un ejemplo es que se puede trabajar con contenidos de séptimo nivel en octavo, sin que esto sea significativo. Y las adaptaciones curriculares significativas son aquellas modificaciones que se realizan desde la programación a los contenidos, objetivos y criterios de evaluación. Se tiene en cuenta una evaluación psicopedagógica previa y estas adaptaciones van a ser responsabilidad del docente especialista. Dentro de esta adaptación significativa se encuentran los siguientes aspectos a considerar. La inclusión. Este tipo de adaptación incluye contenidos, objetivos o criterios evaluativos según las necesidades especiales de los alumnos y alumnas. La reformulación es la modificación o es el cambio a los elementos curriculares establecidos. Esto es en relación con la planificación didáctica. La temporalización se refiere a conceder más tiempo, dando así una oportunidad a aquellos alumnos con mayores dificultades o con un ritmo de aprendizaje más lento que el resto de sus compañeros. Y por último, la eliminación. Esta es una opción que contempla primero la eliminación de contenidos, luego la eliminación de objetivos y criterios de evaluación. Y por último, se plantearía la eliminación de la asignatura o la materia, pero esto sería lo último a eliminar y solamente para casos muy específicos. Otra de las adaptaciones curriculares es las individuales. Ellas no se enfocan en el problema del alumno, sino en la ayuda que necesita para alcanzar los objetivos que se han propuesto desde el inicio. Se apoya de un proceso de evaluación psicopedagógica previo y esto le corresponde al docente de educación especial llevar este proceso individualizado con un currículo adaptado al alumno y alumna de una forma particular. Como siguiente punto le vamos a mencionar el proceso a seguir para la realización de las adaptaciones curriculares individualizadas. Para los docentes sería de gran utilidad conocer y poner en práctica este proceso a seguir para elaboración de una adaptación curricular individualizada. Y este proceso debe ser realizado por un conjunto de profesionales y se recopilarán en el documento individual de adaptación curricular, el DIAC. El primer paso sería la evaluación o el diagnóstico. Aquí se va a conocer diferentes aspectos generales sobre el alumno, su situación familiar, un historial también escolar del alumno, datos médicos de interés y el desarrollo cognitivo y sus competencias. Como paso número 2 sería la propuesta curricular. Aquí se va a realizar el análisis de todos los datos recopilados y se va a considerar cuáles serán esos elementos que van a adaptarse. Y como tercer punto, el diseño curricular. Aquí se va a tomar en cuenta los siguientes aspectos como la definición de los objetivos de área, la secuencia en los contenidos y la metodología previa a utilizar. Y como cuarto y último punto, la evaluación y el seguimiento. Aquí vamos a ver los criterios de evaluación que van a ser considerados, el desarrollo curricular, la evaluación continua y formativa del alumno, la situación final que tenga, las dificultades que fueron detectadas y las estrategias también más eficaces. Y por último, las observaciones y seguimiento que se le va a hacer al alumno. Para finalizar, nuestras conclusiones y recomendaciones. A modo de conclusión, podemos decir que la atención a la diversidad significa que a todos los alumnos se les dé la bienvenida en los centros regulares, que sean considerados como ciudadanos de derecho
aceptados, que formen parte de la vida de los mismos y sean vistos como un reto para avanzar. Si queremos que las escuelas sean inclusivas, es decir, para todos, es imprescindible que los sistemas educativos aseguren que todos los alumnos tengan acceso a un aprendizaje significativo y esté estructurado para hacer frente a las necesidades de cada uno de los alumnos. De aquí, la responsabilidad es del equipo docente y de la escuela, ya que tiene que acomodar esta a las necesidades de todos y a cada uno de los alumnos. Por otro lado, la escuela es una institución social que puede y debe compensar las desigualdades sociales existentes. Una escuela de calidad para todos los alumnos es un servicio público fundamental en un país desarrollado. Una escuela abierta a todos, pluralista, multicultural, enraizada en el entorno, activa, democrática, de calidad pedagógica, en fin, es un agente importante en el cambio social hacia una sociedad más justa, libre y solidaria. Se deben ofrecer estrategias curriculares y didácticas apropiadas para la atención de los colectivos vulnerables y en riesgo social, dentro de las aulas y centros educativos de educación media en el país, y ampliar la cobertura de la educación media en el país, con especial acento en las áreas rurales, indígenas y urbanas marginales. Como recomendaciones, las siguientes. Promover dentro del centro educativo y del aula el trato igualitario a todos los alumnos y alumnas, siempre procurando que todos aquellos que presenten necesidades educativas especiales puedan tener una atención individualizada e inclusiva y puedan lograr un desarrollo pleno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La reforma de los sistemas educativos requiere cambios significativos y para que las escuelas asuman la consecución de los mismos, se requiere un gran compromiso y esfuerzo humano, tanto individual como colectivo. Este compromiso exige que creamos que cada niño puede aprender y tener éxito, que la diversidad nos enriquece a todos. Por lo que una comunidad escolar que se preocupa y conozca que cada niño tiene puntos fuertes y debilidades, permite entender que el aprendizaje se vuelve eficaz derivados de los esfuerzos de colaboración de toda la comunidad educativa para asegurar el éxito de cada estudiante. Muchas gracias, profesor. Buenas noches.